Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal de YouTube de Asesoría Spreadsum. El día de hoy vamos a continuar con el ejercicio número 1 en el inciso K de la página 165 de su libro. Entonces, antes de iniciar, los invito a que se suscriban al canal para seguir viendo más videos. Entonces, vamos a ver qué nos dice. El inciso K nos da que el triángulo PAF, ¿okay?, tiene un ángulo P igual a 18 grados 19 minutos, el lado P es igual a 3 y un lado F igual a 17. Entonces, nos pide determinar el lado A. Entonces, de nuevo, vemos que tenemos el caso donde tenemos dos lados y un solo ángulo, entonces no podemos dibujar hasta ahorita nuestro triángulo, pero vamos a buscar determinar otro de los ángulos. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a determinar otro ángulo. Entonces, usando la ley de senos, entonces quedaría P entre el seno del ángulo P. ¿Por qué? Porque ya nos están dando aquí este lado P y el ángulo P igual a, y usamos el otro lado que nos están dando, que es el F. F, seno de F, ¿okay? Y vamos a sustituir P, ya sabemos que es 3, entre el seno del ángulo P. El ángulo P es 18 grados 19 minutos, igual a F, F es 17, entre el seno de F. Y de aquí vamos a multiplicar cruzado y nos va a quedar 3 por el seno de F igual a 17 por el seno de 18 grados 19 minutos. De aquí despejamos el seno de F, va a ser igual a, con este 3 que está multiplicando va a pasar dividiendo, entonces va a ser 17 por seno de 18 grados 19 minutos entre 3, y eso nos va a dar como resultado 1.7808, ¿okay? Entonces, como el seno del ángulo F es mayor a 1, hay que recordar que el seno siempre tiene valores entre menos 1 y 1, entonces no puede ser mayor que 1. Pero en este caso, como tenemos que el seno de F es mayor que 1, entonces vamos a decir que no existe triángulo. Y hasta ahí quedaría. Ahora tenemos el inciso L. Entonces tenemos que un triángulo JAW. Entonces tenemos un ángulo J igual a 23 grados 15 minutos, un lado J igual a 6 y un lado A igual a 18, y nos piden determinar el lado W. Entonces, de nuevo, no podemos dibujar nuestro triángulo ya que únicamente tenemos como datos dos lados y un ángulo, entonces puede haber dos posibles soluciones. Entonces, lo que vamos a buscar primero es calcular otro ángulo. Entonces, usando la ley de senos, vamos a tener que J entre el seno de J, ¿sí?, porque son los dos datos que tenemos, es igual a, ahora tomamos el otro lado que nos están dando, que es A, entre el seno del ángulo A. Entonces vamos a tener que J nos dicen que es 6, entre el seno del ángulo J, que es 23 grados 15 minutos, igual a el lado A, y el lado B es 18, entre el seno de A, que no conocemos. Entonces de aquí vamos a multiplicar cruzado y nos va a quedar 6 por el seno del ángulo A, igual a 18 por el seno de 23 grados 15 minutos. ¿Okay? De aquí vamos a despejar el seno de A, va a ser igual a, este 6 que está multiplicando va a pasar dividiendo, ¿okay?, entre el 6, y esto nos va a dar como resultado 1.18423. Entonces, de nuevo, vemos que el seno del ángulo A es mayor a 1, ¿okay? Entonces esto no puede pasar porque dijimos que el seno únicamente toma valores entre menos 1 y 1, o sea, no puede ser mayor a 1. Entonces, como el seno es mayor a 1 para este problema en específico, entonces no existe triángulo. Ahora tenemos el ejercicio, el inciso M. Entonces tenemos que el triángulo MIG, tenemos un ángulo de 40 grados, un lado M de 16 y un lado G igual a 4. Entonces nos piden determinar el lado I, ¿okay? Entonces, como tenemos únicamente dos lados y un ángulo, entonces no podemos dibujar nuestro triángulo. Entonces lo que vamos a buscar hacer es determinar otro ángulo. Entonces vamos a usar los datos que ya tenemos, que sería M entre el seno del ángulo M igual a el lado G, entonces sería G entre el seno de G. Entonces vamos a sustituir, M nos dicen que es 16 entre el seno del ángulo M,
que es 40 grados, igual a G, el lado G es 4, entre el seno del ángulo G. Multiplicamos aquí cruzado, nos quedaría 16 por el seno de G, va a ser igual a 4 por el seno de 40 grados. Y de aquí despejamos, el seno del ángulo G va a ser igual a, este 16 que está multiplicando, va a pasar dividiéndose al otro lado, nos va a ser un entre 16. Y eso nos va a dar como resultado un 0.16069. ¿Ok? Entonces, como aquí el seno todavía no es mayor que 1, está dentro de los valores permitidos, entonces vamos a calcular que G, el ángulo G, va a ser igual a el seno inverso de ese valor, que quiere decir del 0.16069. ¿Okay? Entonces puede tomar el valor de 9 grados con 14 minutos. Pero recordemos que el seno de ángulos suplementarios es igual. Entonces podemos tener otro ángulo aparte de este. Entonces otro ángulo G va a ser igual a 180 grados menos 9 grados con 14 minutos. Y esto nos va a dar como resultado 170 grados 46 minutos. ¿Okay? Tenemos estas dos. Aquí podemos encontrar una primera solución y una segunda solución. Entonces vamos a revisar cada una de ellas. Entonces tenemos una primera solución para cuando el ángulo G es igual a 9 grados con 14 minutos. ¿Okay? Entonces ahora sí ya podemos dibujar nuestro triángulo. Entonces que tiene vértices M y G. Entonces vamos a recordar los datos que teníamos. Tenemos que G es igual a 4, que M es igual a 16 y el lado que no conocemos es el lado I. Aquí el ángulo M teníamos que es de 40 grados y el ángulo G, que está acá arriba, de 9 grados 14 minutos. Entonces vamos a calcular este ángulo I que nos hace falta. Entonces el ángulo I. ¿Okay? Entonces si nosotros sumamos el ángulo M más el ángulo I más el ángulo G, eso debe ser igual a 180 grados. ¿Okay? Por ser un triángulo, sus ángulos interiores suman 180 grados. Entonces sustituimos el ángulo M, ya sabemos que es 40 grados, más el ángulo I, que no conocemos, más el ángulo G, que en este caso es 9 grados 14 minutos. Y eso debe ser igual a 180 grados. Entonces vamos a tener 40 grados más 9 grados 14 minutos, va a ser igual a el ángulo I más 49 grados 14 minutos. Y eso va a ser igual a 180 grados. Y ahora sí, despejamos para el ángulo I. Va a ser igual a esto de aquí, lo pasamos restando hasta el otro lado de la igualdad. Y nos quedaría como 180 grados menos 49 grados con 14 minutos. Entonces el ángulo I, al final de cuentas, vamos a tener que es igual a 130 grados 46 minutos. ¿Okay? Este es el ángulo I. Entonces ya teniendo esto, vamos a usar la ley de senos para encontrar el lado I. Entonces quedaría como M entre el seno del ángulo M, eso es igual a el lado que queremos encontrar, que es I, seno del ángulo I. Y vamos a tener que M, ya sabíamos que es 16, entre el seno del ángulo M, que es 40 grados, igual a I, entre el seno del ángulo I. ¿Y cuál es el ángulo I? Este que acabamos de encontrar, que es 130 grados 46 minutos. De aquí despejamos el lado I. Esto que está dividiendo va a pasar multiplicándose al otro lado de la igualdad y nos va a quedar 16 seno de 130 grados 46 minutos entre el seno de 40 grados, y eso debe ser igual a el lado I. ¿Okay? Y al hacer esta operación vamos a tener que el lado I va a ser igual a 18.85. ¿Okay? Esta como primera solución. Entonces ya por último vamos a tener que una segunda solución va a ser con el otro ángulo que encontramos, que fue el de 170 grados 46 minutos. ¿Okay? Y vamos a dibujar de nuevo aquí nuestro triángulo. Entonces tenemos los vértices I, M y G. Este M que es de 40 grados. Este G ya cambió a comparación de este que teníamos acá. Y tenemos el lado G igual a 4. El lado M igual a 16 y este lado I que no conocemos.
Entonces con ese triángulo vamos a calcular ese lado Y. Entonces vamos a calcular ángulo Y, este de acá, que nos hace falta. Entonces si nosotros sumamos el ángulo M más el ángulo Y más el ángulo G, eso debe ser igual a 180 grados por ser un triángulo. Entonces el ángulo M es de 40 grados, más el ángulo Y más el ángulo G, que es 170 grados 46 minutos. Y eso debe ser igual a 180 grados. Aquí el ángulo Y más, sumamos 40 grados más 170 grados 46 minutos. Vamos a tener un total de 210 grados 46 minutos. Eso debe ser igual a 180 grados. Entonces el ángulo Y va a ser igual a, este lo pasamos hacia el otro lado de la igualdad, y nos quedaría 180 grados menos 210 grados 46 minutos. Entonces el ángulo Y va a ser igual a menos 30 grados 46 minutos. Entonces, como el ángulo en este caso nos salió negativo, entonces no es posible formar un triángulo. ¿Okay? Entonces únicamente tendríamos una solución. ¿Okay? Una sola solución, que fue este Y igual a 18.85. Entonces hasta aquí terminaríamos el video del día de hoy. Nos vemos en el siguiente. No olviden compartir y darle like si les gustó el video. Muchas gracias.